El Señor esté con ustedes. Vamos a comparar hoy la antropología del pueblo persa con la antropología del pueblo de Israel. El pueblo persa o pueblo iranio se formó cuando numerosos pueblos fueron llegando hacia la región que hoy llamamos Irán, Afganistán, Turkmenistán e incluso parte de Pakistán y parte de Mesopotamia. Esos pueblos entraron en contacto con los pueblos babilonios, sobre todo el caso de los medos que se encontraron en conflicto durante varios siglos con los asirios hasta que finalmente ellos fueron los destructores de Nínive. Los pueblos persas entraron en contacto con los elamitas, de quien ya hemos hablado, y se organizaron en forma de reino, mientras que los medos se organizaron más al estilo de ciudades-estado, un poco parecido al mundo griego, pues los persas se organizaron más, a pesar de que habían tribus, como un reino, y eso hizo que lograran expandirse incluso con unos dominios más extensos que los medos. Tenemos entonces a los persas como un pueblo que llega a conquistar el mundo conocido de ese tiempo, siendo el reino que más ocupó tiempo, más ocupó espacio en su tiempo. Después lo supera el mundo de Alejandro Magno, aunque a diferencia de el imperio creado por Alejandro Magno, el imperio persa continuó más tiempo, además unido, ¿no? El imperio de Alejandro Magno pronto se desintegró en la lucha de sus generales, ¿no? De los diadocos o sucesores de Alejandro Magno. Aquí tenemos entonces un cuadro del mundo persa que compara entonces estos aspectos. El mundo israelita es un mundo de tradición oral, mientras que el mundo persa es el mundo del Asha, del orden del mundo. Ellos decían actuar según el Asha. Asha es una palabra que significa verdad, santidad, y es un concepto sobre todo del zoroastrismo. Las fuentes indican que ellos antes tuvieron una religión politeísta, también con mitraísmo, pero se fue imponiendo poco a poco esta religión, al parecer nacida en Afganistán, también entre pueblos iranios, no se sabe de qué lengua, que difundieron tres conceptos y que todavía los zoroastristas o mazdeístas hoy tienen, ¿no? Buenas palabras, buenos pensamientos y buenas acciones. El mundo persa en la Biblia no es tan criticado, es decir, en Isaías se tiene una valoración muy positiva del rey Ciro. Es uno de los pocos personajes al que también se le llama Mesías, ¿no? Entonces, fue muy bien acogido Ciro, tuvo buena propaganda, podemos decir. A algunos le critican excesos que tuvo, claro que sí, pero tiene buena valoración, tiene buena prensa en la Biblia, sobre todo en Isaías, Ciro, porque derrotó a los caldeos, a los babilonios, y permitió que los israelitas volvieran a Palestina. Como segundo aspecto, los judíos tienen un libro que es nuestro Antiguo Testamento, que es la Torá de ellos, y que tiene unos personajes, Moisés, David, en fin. Ellos no tienen una historia oficial. Tienen un libro que es el Avesta, aunque este libro es bastante posterior al mundo persa, al mundo de Darío, al mundo de Ciro, al mundo de Artajerjes. Sin embargo, ellos llaman a la ley, lo que sería para la ley los judíos, ellos lo llaman el Datan o lo dado. Miren que estas palabras algunas se parecen a nuestras lenguas, porque las lenguas indoiranias son parientes del latín. El sánscrito es pariente del persa, es hermano del persa, entonces algunas palabras se parecen a nuestro latín o incluso a nuestro castellano, al griego o al sánscrito.
Entonces datam se parece a lo dado, ¿no? Es parecido. Ese es el nombre que le daban a la ley. También hablaban de la dashina, es el nombre también que le dan al derecho en el sentido de legislación. Y otra palabra que usan es rasta, que es una palabra parecida a rectus, que significa rectitud, justicia en latín, ¿no? Hablaban también del uradana o gobierno bueno, ¿sí? Miren esa palabra que recurrentemente tienen la bondad en las cosas. Hablan también del andars o instrucción moral, así como los judíos tenían una instrucción moral que sería la halakha, ellos tenían el andars. Un tercer aspecto era cómo se organizaban políticamente. Ellos hablaban del shastan o reino, ¿sí? Incluso esta palabra se ve en nombres como Artajerjes, ¿no? Que en persa era Artashaza, o sea, el que tiene un reino de justicia. Y similar idea vemos en el nombre del rey Darío en persa, que era Darayat Bahush, que significa el que conserva el bien. Hablaban del país o Dahyaus, ¿sí? Al rey lo llamaban, hoy en día esa palabra ya no se usa, el Shah, para ellos era el Shayapilla, esta es una palabra de los medos. Recordemos que los medos tuvieron un reino anterior a los persas y los persas incluso tomaron palabras como sátrapa, que era como un gobernador local, ¿sí? Y eso hizo que ellos también respetaran la diversidad de lenguas que había en su imperio, ¿no? Eso hizo, por ejemplo, que los judíos adoptaran el arameo, no el persa, ¿sí? Porque el arameo era la lengua que ellos empleaban para la administración, para el comercio, entonces era el que la gente más conocía. El rey persa era un rey absoluto, el Sayapilla, pero no tenía origen divino. Esto los diferencia, por ejemplo, de los asirios y babilonios que se creían pues los dignatarios de Marduk o de Asur. Ellos a sus fieles, a los pueblos dominados les imponían el valle o tributo, ¿sí? Entonces esta era una característica eh, que destacaban los persas. Eran buenos administradores, pero también ponían unos impuestos terribles, ¿no? Su concepto de familia era un concepto que llamaban mihan, que era lo mismo que decir casa, patria. También la palabra taumá, que significa familia, estirpe, germen, tenían un concepto pues bastante bueno de familia, aunque los judíos cuestionaban mucho que ellos aceptaban el incesto, ¿sí? Entonces esta es una cosa que la moral judía y la moral cristiana pues rechaza profundamente, ¿no? Su concepción de la corporidad del hombre, ellos al hombre le llamaban martillá, ¿sí? O también Mart, que curiosamente es en griego coincide con el mismo concepto, ¿no? Anthropos, que también significa, aparte de hombre, guerrero. Y también significa feudatario. Entonces hay una visión un poco como de dominio para definir al hombre. También una palabra que usan para el hombre es Sindaruan, que significa alma viviente. Y hay una palabra que se parece un poco al latín para hablar del cuerpo, de uno mismo, que es ast, la palabra que se parece a ostis, a osis, hueso, ¿sí? Somos huesos. Y una palabra, tanush, también para el cuerpo, ¿no? Ellos tenían una cosa interesante, ellos distinguían entre la felicidad que viene de la riqueza, y a la que llaman vago, y la felicidad que viene de la paz, algo así, digamos, más espiritual, que es Shiyatish, porque la palabra feliz es Shiyata, ¿sí? Para ellos también era importante el nombre, ¿sí? Esa palabra en ellos es Esm. Entre ellos es importante también entender que ellos, por la idea más deísta de no sepultar los cuerpos, hablaban de las dagma o torres de silencio, aunque esta costumbre no se veía en tiempos de Ciro y Darío porque ellos fueron enterrados en mausoleos, ¿no? Entre ellos el trabajo, el var o veres, era
diversificado, ¿no? Era un imperio muy grande. Entonces ellos hablaban del Kunauti, que es el hacer, y tenían pues ganadería, agricultura, aunque entre ellos siempre era muy apreciado el caballo. Todavía hoy en día los persas elogian tener un caballo, ¿no? Ellos difundieron también la moneda, aunque esto nació fue en Lidia, ellos sometieron la región de Turquía actual, Lidia, y entonces allí también ayudaron a difundir la moneda. La sabiduría, lo que en Israel era la reflexión teológica, entre ellos era una reflexión sobre todo con base en el mazdeísmo, lo llamaban entonces la sabiduría o inteligencia, el Qurradum. Tenían pues artes plásticas, pero más bien aprendidas de los elamitas y de los babilonios. Hablaban del ufnaran o habilidad, actitud, arte, y apreciaban mucho el maizda, maizda o conocimiento. Esta palabra se parece al griego mathe, de donde viene matemáticas. Entonces ellos, algo que también los asemeja a los de la India, es que para conocimiento tenían otra palabra que era Vaeda, o sea, el Veda, el conocimiento, ¿no? Que es la palabra en sánscrito, ¿sí? A la religión le tienen un aprecio, lo llamaban el Daena, que significa propia conciencia, un concepto muy bonito, es decir, es lo que yo llevo dentro. Ese es el nombre que le daban a la religión. Por eso vemos que quizás no tuvieron tantos choques con el mundo judío, ¿no? También hablan del frabanare o fe escogida. A los magos, aunque no son las personas vinculadas a la magia, ese era el nombre de los sacerdotes, les encargaban, por ejemplo, orar 5 veces encendiendo el fuego. Por eso algunos incluso los llegaron a llamar los adoradores de fuego, pero ellos siempre aclararon que no, que ellos simplemente le rinden honor a Ahura Mazda, que consideraban un dios casi único. Digo casi único porque también había una idea del mal en Gramanyu, sí, pero ellos enfatizaban casi un monoteísmo, ¿no? Ellos hablaban además en algunas versiones de otros dioses, de Mitra, en fin, entonces como que tenían esa oscilación entre el politeísmo y el monoteísmo. Un nombre que le daban a Dios es Vaga, que significa distribuidor de bienes, porque Vago significa riqueza. ¿Sí? Igual en el antiguo eslavo, la palabra Bogo significa pues señor, como vemos hay una secta que nació en Bulgaria que se llamó los Bogomilos en la Edad Media. A los templos o Ayadanam los preferían al aire libre, igual que sus ritos. Fueron un pueblo que quizás su origen fue nómada, en fin. Ellos rechazaban profundamente 3 cosas: la sepultar difuntos, que ellos llamaban Khan, la increencia y la herejía. Entre ellos también hubo herejías, ¿no? El surbanismo es una herejía del mazdeísmo, pero bueno, no la vamos ahora a profundizar. Tenían una idea del juicio final. Ellos hablaban de que se debía cruzar el puente Chimba y cruzar hacia la Garomana, que significa casa de oración. Sería para nosotros como un cielo, aunque ellos hablaban de un cielo pétreo. Es un concepto extraño, ¿sí? Que ellos traducían como asma, el firmamento, en fin, porque viene de Asmon, piedra. Una idea un poco extraña. Hablaban también de una especie de infierno, el Doxg. Y en el Avesta también se habla del Bohu Sapra, que significa el buen reino. Una idea interesante. El tiempo, por último, o Zurban, lo veían como casi como un dios, no como una criatura. Entonces ellos tenían cierta concepción, como diríamos, dialéctica de la historia, porque hablaban del Buddhism, que es la creación primordial, del Humesism o mezcla con las obras de Arihman, es decir, había una etapa en la que el dios Ahura Mazda creaba el mundo, luego el mundo se contaminaba con las obras de Ahriman, del demonio, digámoslo así, y luego venía el Paivandism y Frasegir o progreso hacia el hacer maravilloso, así como hacia el Tan y Pashen, que es una especie de resurrección material. En fin, tenían una idea parecida incluso a la fe judía, ¿no? Ellos tenían, por último,
un concepto que tomaron sobre todo aquí del norte de Irán y del norte de Irak, que es el año nuevo hacia el 21 de marzo o New Rosh, que todavía lo siguen celebrando los kurdos, y ellos además tenían el calendario babilonio, pero después el calendario zoroastriano desde la época sasánida, es decir, un poco ya hacia la época de Cristo.